canción que aprendimos la vez anterior. Así que, para que canten con ánimo. ¿Ya?
Bendecimos tu nombre, Padre amado. Declaramos que tu amor es inmenso, Señor, para con nosotros. Te adoramos, Señor, te amamos. Bendecimos tu nombre, Rey. Tu amor, Dios, llega hasta los cielos. Tú levantas el firmamento y tú retienes
Tu lealtad al firmamento como el ancho mar. Yo no sé si tú puedes ver en tu corazón, en tu espíritu, cuán hermoso es nuestro Señor, cuán hermoso es nuestro Rey, cuán hermoso es nuestro Espíritu Santo. Eres hermoso, Señor. Eres hermoso, Señor. Amado Jesús. Tu amor es eterno, Jesucristo. Tu amor viene de principio a fin, Jesús. No hay nada como tu amor, Jesús. No hay nada como tu amor, Jesús. Nada se compara a ti, Señor. Nada se compara a ti, Jesús. Tu rectitud es como un alto monte, tus juicios son como el ancho mar. Nada mejor que nuestro Dios. No hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. No hay mundo busqué, mundo llenarme, ningún tesoro pueda ganar, me saciará. Llegaste tú.
nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Dile al Señor que no hay nada como Él. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Santo Dios, nada como tu Señor, nada se compara a ti, mi Rey, nada se compara a ti, Señor, que diste todo en esa cruz. Santo, dile que eres santo, santo. Santo, eres santo, santo, tú eres santo, 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 eres santo. Santo Jesús, solo tú eres santo, santo, eres santo, solo tú eres santo, santo Jesús. No hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. No hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Dile la última vez que no hay nada como Él. No hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Esa, está bien. También. Mi orgullo vence con el jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo pagaría.
porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe, porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús, Yeshua. Mi orgullo me sacó del jardín, tu vida puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo faría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús, Jesús.
Sí, Yeshua. En la palabra de Dios dice que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se rompen cadenas. En el nombre de Jesús se rompen ataduras. Si tú has llegado este 2024 con ataduras, yo te digo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, esas cadenas son rotas. En el nombre de Jesús, la historia no se repite. En el nombre de Jesús, eres libre. Porque en el nombre de Jesús hay libertad. En el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, papá. Te bendecimos, Jesucristo. Te bendecimos, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu incansable amor, Señor. Gracias, Jesús, porque estamos aquí, Señor, hoy parados solamente por tu gracia, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, exaltamos tu nombre, declaramos que tú eres Rey, Señor. Que tú eres Rey, Señor, Padre amado. Jesucristo reina, reina en nuestra vida, Señor. Reina en nuestra vida, Señor. Toma el control, Dios. Toma el control, Dios. Toma el control, transfórmanos, Señor. Como hablábamos la semana pasada, transfórmanos, Dios. Que no quede nada del hombre viejo. Que no quede nada, Señor, de lo que yo era ayer. Y hazlo todo de nuevo, Señor, para honrarte, Señor, para alabarte con mi vida, Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria. Maravilloso. Hola. Sí, sí, no. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Gracias. Bueno, como decíamos, maravilloso. Gracias al Señor, gracias Juan Eduardo, gracias Alejandra. ¿Tu hijo cómo se llama? Israel. Qué hermoso nombre. Muchas gracias por hermosa alabanza. Hemos tenido lo que pedimos al principio. Tenemos el Espíritu con mucho gozo de poder alabar de esta manera al Señor. Qué bueno. Glorificamos. Somos más que bueno, hemos sumado. Así como queríamos con el pastor, ya somos los 30 aproximadamente que esperábamos ser este día. Gloria al Señor, Él es bueno. Hermano, quiero contarles, antes de pasar a la cena del Señor, quiero contarles que en mi comuna, en Maipú, hubo un evento en el gigante templo votivo de Maipú, de una sanadora, una argentina de Rosario, que venía a hacer una sanación especial. La Iglesia Católica auspició todo esto, y ellos esperaban más o menos una cantidad de unas 3.000 personas.
nosotros tuvimos la oportunidad de observar cómo estaba el templo rodeado de carpas y gente acampando, esperando. La cosa es que algunos acamparon alrededor de 2 días y 2 noches, esperando llegar a ver esta sanadora. Y al final llegaron como 6.000 personas al templo votivo Maipo. Lo que pasó es que como no estaban preparados para esas 6.000 personas, todo se transformó en un caos, todo se transformó en un desorden. La larga espera, ¿cierto?, agotó la paciencia de muchos. La larga espera decepcionó a muchos, porque todos iban con la intención de que esta sanadora, entre comillas, le impusiera las manos. Usted comprenderá que a 6.000 personas eso era prácticamente imposible de hacer. Así que todo se transformó en un caos, y gente decepcionada, gente que andaba buscando lo sobrenatural, gente que fue a buscar, como lo hacían también en tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que andaban buscando el poder, el milagro. Entonces, a uno le da pena pensar que hay 6.000 personas que salieron absolutamente decepcionadas, porque al final la señora tuvo que hacer así nomás, y no sé, pues, que le cayó, esa sensación le cayó. Pero da pena porque son 6.000 almas que están absolutamente perdidas, o desconocen absolutamente la verdad del Señor. Y ahí hay un trabajo nuestro. Eso es lo que quería decir, porque la gente desconoce del Señor. La Iglesia Católica anda buscando desesperadamente de alguna manera hacer llegar nuevamente a la gente a sus iglesias, pero es una iglesia prácticamente destruida, va a ser muy imposible. Y por eso que suceden estas cosas, porque ellos no se han encargado de mostrar al Señor ni a nuestro Señor Jesucristo la manera en que nosotros como iglesia tenemos el privilegio de conocerles, y no somos como una hoja seca que va de allá para acá, para allá para acá, porque después esa misma gente va a ir acá a los Urdes, y al lado donde esté la sanadora va a ir corriendo a ver si en algún momento recibe, comillas, la sanación. Y si usted me pregunta a quién entrevistaron que había sido sanado, nada pasó. Por eso es importante, es muy importante conocer bien la palabra de Dios. Y en esta iglesia, en la Iglesia de Cristo en Casa, al menos los que tenemos la responsabilidad de predicar, de enseñar algo, hemos sido 100% bíblicos, para que usted comprenda y entienda y no sea como una hoja seca, sino que tenga una buena base, que el conocimiento que usted tenga del Señor sea aquí, de la palabra directa del Señor. Y en eso vamos a trabajar hoy día en lo que es la cena del Señor. Lo que queremos, para empezar, como es la primera cena del 2024, volver a la raíz del entendimiento de lo que significa la cena del Señor. Porque más de algunos se le puede olvidar, o algunos son nuevos y no entienden por qué se hace, por qué se realiza. Primero vamos a leer 1 Corintios 11, del 27 al 29. Dice: modo de celebrar la cena del Señor. Esto lo escribe Pablo a los Corintios. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Porque si come y bebe sin fijarse en qué se trata del cuerpo del Señor, leo esta parte nuevamente, porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Ninguno de nosotros es lo suficientemente digno para participar de la manera que a veces nos enseña esta parte. Porque siempre se trata de pureza, se trata de santidad, se trata de no cometer pecado para participar de ello. Pero Pablo nos dice y nos recalca que uno debe entender de lo que se trata. Porque si bebe y come sin comprender de qué se trata, está siendo indigno.
Entonces por eso debemos enseñar de raíz lo que significa y implica la cena del Señor. Vamos a comenzar por la Pascua. ¿Por qué se celebra la Pascua? ¿O por qué los judíos, los israelitas celebraban la Pascua? Dice así Éxodo. Éxodo del 12, del 1 al 28. Este mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. Díganle a toda la comunidad israelita lo siguiente: el día 10 de este mes, cada uno de ustedes tomará un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. Y si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el animal, entonces el dueño de la casa y su vecino más cercano lo comerán juntos, repartiéndoselo según el número de personas que haya y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal deberá ser de un año, macho y sin defecto, y podrá ser un cordero o un cabrito. Lo guardarán hasta el 14 de este mes, y ese día todos y cada uno en Israel lo matarán al atardecer. Tomarán luego la sangre del animal y la untarán en todo el marco de la puerta de la casa donde coman el animal. Esa noche comerán la carne asada al fuego con hierbas amargas y pan sin levadura. No coman ni un solo pedazo crudo o hervido. Todo el animal, lo mismo la cabeza que las patas y las entrañas, tiene que ser asado al fuego. Y no deben dejar nada para el día siguiente. Si algo se queda, deberán quemarlo. Ya vestidos y calzados y con el bastón en la mano, coman deprisa el animal, porque es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por todo Egipto y heriré de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y a las primeras crías de sus animales, y dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, lo he dicho. La sangre les servirá para que ustedes señalen las casas donde se encuentren. Ojo, pongan atención a esto, lo repito. La sangre les servirá para que ustedes señalen las casas donde se encuentren, y así, cuando yo hiera de muerte a los egipcios, ninguno de ustedes morirá, pues veré la sangre y pasaré de largo. Este es un día que ustedes deben recordar y celebrar con una gran fiesta en honor del Señor, y lo celebrarán como una ley permanente y pasarán de padres a hijos. Comerán pan sin levadura durante 7 días, por lo tanto, desde el primer día no deberá haber levadura en sus casas. Cualquiera que coma pan con levadura durante estos 7 días será eliminado del pueblo de Israel. Tanto el primer día como el 7º deberán dedicarlos a una reunión santa. Esos días no se trabajará, a no ser para preparar la comida de cada persona. La fiesta de los panes sin levadura es un día que ustedes deberán celebrar, porque en ese mismo día los saqué de Egipto, a todos ustedes. Lo celebrarán como una ley permanente que pasará de padres a hijos. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del día 21 del mismo mes. No deberá haber levadura en sus casas durante estos 7 días, porque cualquiera que coma pan con levadura será eliminado de la comunidad israelita, tanto si es extranjero como si es del país. Por lo tanto, no coman nada que tenga levadura. Donde quiera que ustedes vivan, deberán comer pan sin levadura. Moisés mandó a llamar a todos los ancianos israelitas y les dijo: vayan y tomen un cordero o un cabrito para sus familias, mátenlo para celebrar la Pascua. La sangre debe quedar en una palangana. Tomen después un manojo de ramas de hisopo, mójenlo en la sangre y unten la sangre por todo el marco de la puerta de la casa. Ninguno de ustedes debe salir de su casa antes del amanecer. Cuando el Señor pase para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre por todo el marco de la puerta y pasará de largo por esa casa. Así el Señor no dejará que el destructor entre en las casas de ustedes. Esta orden la respetarán ustedes y sus descendientes como una ley eterna. Cuando ustedes hayan entrado ya en la tierra que el Señor les va a dar, tal como lo ha prometido, deberán seguir celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos se le pregunten qué significa esta ceremonia, ustedes deberán contestar: este animal se sacrifica en la Pascua en honor del Señor. Cuando él hirió de muerte a los egipcios, pasó de largo por las casas de los israelitas que vivían en Egipto. Así salvó a nuestras familias. Entonces los israelitas se inclinaron en actitud de adoración y luego fueron e hicieron tal como el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. La quise leer toda la historia porque en todo lo que se relata está Cristo.
Entonces, vayamos por qué el Señor Jesucristo celebraba esta fiesta. Porque Él era judío, Él era israelita. Durante la Biblia, en la primera parte, cuando comienza el Evangelio, se nos habla de Él más o menos hasta los 12 años. De ahí no hay narración de Él hasta los 30 años. Es decir, hay 18 años que se sacan conclusiones y se estima lo que pudo haber hecho nuestro Señor. Pero Él era judío, entonces Él cumplía con esta tradición. Él celebraba la Pascua, de cuando los israelitas salieron de Egipto. Por favor, repartan los panes y el vino. Vamos a leer la institución de la Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ya estamos hablando del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Estamos hablando del tiempo de nuestro Señor Jesucristo y Él celebraba esta fiesta. Gracias. ¿Qué dice Mateo respecto a esta cena del Señor, su última cena? Porque la celebró durante toda su vida. Entonces es su última cena. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús se les mandó, prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo, que ni uno de vosotros me va a entregar. De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, tomó Jesús el pan. Atento a esta parte, por favor. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed. Esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hermanos, el Nuevo Testamento comienza en este momento. Todo lo que era la ley y lo que era para los israelitas cambia en este preciso momento, cuando Él dice: un nuevo pacto os doy. De ahí comienza el Nuevo Testamento. Por eso que somos invitados cada vez que nosotros celebramos la Cena del Señor a un acto tremendamente importante, porque de ahí parte la gracia para nosotros. Él es el Cordero, Él es el inmolado por nosotros. Su sangre permite que nosotros no muramos de la manera que mereciéramos. Por eso la importancia de la Cena del Señor. Por eso que Pablo dice que nadie participe sin ser digno, que participe dignamente. O sea, la dignidad de nosotros entender lo importante que es este acto, lo importante de lo que significa. Para los israelitas significó salir de Egipto, salir de la esclavitud y poder dirigirse a una tierra prometida.
para nosotros también significa una nueva vida. Para nosotros también significa perdón. Para nosotros también significa limpieza de nuestros pecados. Entonces tiene un contexto, una significancia enorme. Por eso no es llegar y participar de la cena sin tener conciencia de lo importante y lo maravilloso que este momento significa. En algunas otras versiones dice: beban todos ustedes de este vino, esto es mi sangre. Y con ella Dios hace un trato con todos ustedes, un trato. Esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. En otras versiones dice: beban todos ustedes esta copa, porque esta es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de los pecados. Nosotros no somos judíos, ni menos israelitas, somos cristianos. Somos personas que queremos seguir a Cristo por esto, por este pacto, por este trato, por esta alianza. Comamos el pan conscientemente, dignamente, de que ahora entendemos lo maravilloso que significa. Ahora bebamos del vino para entender el sacrificio de nuestro Señor. Amén. En resumen, todo lo que hemos dicho dice así: la conmemoración de la Pascua fue una ley dada a Israel, la que debía continuar vigente hasta la expiación de Cristo, y su propósito era que los hijos de Israel recordaran la venida del Mesías, quien sería el Cordero expiatorio. Después de su crucifixión y resurrección, el Salvador mismo cambió esta ley, y desde entonces fue instituido el sacramento de la Santa Cena. Hoy día efectuamos el sacramento de la Santa Cena en lugar de la Pascua, porque esta fue consumada plenamente por la muerte de Jesucristo, y era una costumbre que indicaba la espera de la venida de Cristo y su crucifixión, y el Cordero simbolizaba su muerte. Amén. Gracias, Señor, te damos, Padre Celestial, porque eres un Dios bueno, nos enseñas, nos preparas, Padre Celestial, para tener entendimiento de lo que hacemos en tus reuniones, Señor, en los cultos, que no es cualquier cosa. No queremos ser simplemente religiosos, queremos tener entendimiento de lo que tú nos enseñas para poder adorarte de la forma como tú te lo mereces, Padre Celestial. Gracias por permitirnos asistir a esta cena contigo esta tarde, en el nombre de Jesucristo, nuestro buen Señor. Amén. Vamos a invitar a los que puedan, si pueden participar de la ofrenda, con lo que usted disponga en su corazón. Siempre decimos lo mismo. Nuestra iglesia, generalmente cuando realizamos alguna actividad, no nos pide mayor colaboración, porque esto que hacemos aquí sirve para cuando tenemos alguna actividad, ya sea los varones, las mujeres, los niños. Hoy mismo tenemos, a propósito, después de la reunión, para los que se sienten débiles, tenemos preparado, o está preparado, un rico cóctel ahí afuera para que participemos en comunión, ¿ya? Así que no vamos a decir cosas extrañas ni sobrenaturales respecto a la ofrenda. Es para lo que es, para nosotros mismos. ¿Estamos listos, pastor?
Muy bien, vamos a orar para recibir su palabra. Ya estamos en una buena hora. Sabemos que el pastor a veces puede resultar que, pero dice que va a hacer lo posible, que es todo el empeño. Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor, te damos gracias. Porque ahora, después de recibir tu cena, Padre Celestial, y participar en comunión de este maravilloso acto, ahora nos preparamos para recibir tu enseñanza, tu palabra, tu dirección, tu luz. Te pedimos, Padre Celestial, que tú bendigas a nuestro pastor Álvaro, Padre Celestial, para que a través de él, Señor, tú nos enseñes, nos prepares, nos guíes, Padre amado, a través de tu palabra, bendito Rey. Te pedimos la bendición para nuestro pastor, para que todo lo que se diga, Señor, sea guardado en nuestras mentes, en nuestros corazones, y lo podamos poner por obra. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dicho todo eso, vamos a compartir la palabra del Señor. Y vamos a partir al tiro porque, como Moisés lo anunció, tengo 13 páginas. Pero le dije a él antes, cuando conversamos, que lo voy a hacer rápido, voy a hacer una metralleta. Así que vamos a partir al tiro con el versículo base, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Un buen versículo, un versículo bastante significativo, un versículo bastante determinante, bastante fuerte, bastante claro. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Subentendemos que todos los que somos hijos de Dios, entonces lo voy a decir al revés, somos guiados por el Espíritu de Dios. Porque puedo decirlo al revés o al derecho esto, pero si somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios. Pero si somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces somos hijos de Dios. Ahora bien, en todo el estudio que hemos realizado del libro de los Hechos, que partimos en el capítulo 1 hace más de un año y vamos en el capítulo 11, nos ha impresionado, yo creo que varios de ustedes que están acá han sido testigos de eso, no solo el crecimiento y el desarrollo de la primera iglesia, sino bajo qué influencia, por decirlo así como de influencia, bajo qué poder, bajo qué paradigma, le puse yo, aconteció todo esto de que la iglesia crecía y crecía de la manera que creció. Y la conclusión a todas luces visible es que detrás de todo esto hay una explicación. Y la hemos visto en detalle en el libro de los Hechos. Hay una, también voy a decirlo de esta manera, una presencia, porque después nos vamos a dar cuenta que es más de una presencia. Hay un impulsor, hay un enviado de Dios. Y este es ni más ni menos que el Espíritu de Dios. Aquel que está diciendo Pablo en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, es decir, allí está el Espíritu de Dios detrás de todo ese crecimiento y esa manifestación gloriosa que tuvo la primera iglesia. En el libro de los Hechos está relatada. Y en otras palabras también, decir el Espíritu de Dios igual a decir el Espíritu Santo. Nada de lo acontecido en y con la primera iglesia hubiera sido posible, escuche bien, sin esta persona divina. Nada sin esta persona divina que Dios el Padre envió luego de la ascensión y glorificación de Jesucristo el Hijo. Y una de las formas e intervenciones más categóricas del Espíritu de Dios, o sea, del Espíritu Santo, fue guiarles en todo. Por eso me ha gustado tanto este versículo. Ahora, ¿cómo o por qué se llegó a este resultado tan maravilloso de la primera iglesia? Fíjese, porque el Espíritu les guió. Pero luego, porque ellos, los discípulos, se dejaron guiar. Es decir, tiene que haber una conjugación, y la hubo allí en el primer siglo, en la primera iglesia. El Espíritu les guió y ellos se dejaron guiar por el Espíritu. Ese es el secreto, puse yo. Él quiere guiarnos, nosotros debemos dejar que nos guíe. Y en el contexto de este tema referido al libro de los Hechos, lo reitero majaderamente, hay tres cosas que quiero desarrollar en esta tarde. Primero, las tres son preguntas. ¿Quién es el Espíritu de Dios? Segundo, ¿qué es y qué significa ser guiados por Él? Y tercero, ¿cuál es el resultado que se produce? Fíjese, tres preguntas interesantes.
3 preguntas que de repente pueden anotarlas y ustedes pueden hacérselas permanentemente y estudiar y buscar la respuesta. Yo voy a dar respuestas yo hoy día, pero ustedes podrían buscar respuestas. Y eso intentaremos en esta exposición, aclarar y contestar estas 3 preguntas. Y vamos de inmediato a la primera. ¿Quién es el Espíritu de Dios? Ahora, tal como lo dijo Moisés, debemos conocer la palabra de Dios, debemos conocer la Escritura. Para contestar esta primera cuestión, vamos a ir a la Escritura, porque toda nuestra predicación debe tener como base su palabra, es decir, la palabra de Dios, y en lo posible una correcta hermenéutica, o sea, interpretación. Y digo, y en lo posible una correcta interpretación o hermenéutica, porque hay muchos grupos y sectores de teólogos de la iglesia que ellos asumen que tienen la correcta interpretación, la correcta hermenéutica. Yo no quiero que seamos presumidos, pero vamos a intentar hacer una correcta hermenéutica. Vamos a una primera aclaración en todo esto. La Biblia usa indistintamente la expresión Espíritu de Dios como Espíritu Santo. Es decir, se refiere a la misma tercera persona de la Trinidad. Cuando dice Espíritu de Dios, está diciendo Espíritu Santo. Cuando dice Espíritu Santo, está diciendo Espíritu de Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento, siempre, el 99% de las veces se le llamó Espíritu de Dios al Espíritu Santo cuando intervenía. Solo en 2 oportunidades se le llamó Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Para los estudiosos, Salmo 51, 11 e Isaías 63, 10 y 11. Son las 2 únicas ocasiones en el Antiguo Testamento en que se le llamó Espíritu Santo. Todas las demás veces Espíritu de Dios. Pero luego en el Nuevo Testamento, la expresión más usada para referirse al Espíritu de Dios fue Espíritu Santo. La más usada. Sin perjuicio que también se usa Espíritu de Dios. Ustedes la pueden encontrar y me pueden decir, Álvaro, se usa también, en efecto, pero la más usada es Espíritu Santo. Así que, y particularmente en el libro de los Hechos, se le menciona reiterativamente como el Espíritu Santo. Entonces, para nosotros, vamos a hacer una mini respuesta primaria. ¿Quién es el Espíritu de Dios? Es el Espíritu Santo. Pero esa es una parte chiquitita de la respuesta, porque vamos a ir más allá, vamos a ver en qué consiste esto del Espíritu Santo. ¿Quién es de fondo el Espíritu Santo? ¿Quién es esa persona tan cautivadora, voy a decirlo comillas, tan misteriosa que le denomina la Escritura el Espíritu Santo? Y para ello voy a leer Hechos 5, 3 al 4. Yo lo tengo todo anotado acá, así que ustedes pueden buscarlo nada más, pero yo lo voy a leer de mi cuaderno. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses, escucha bien, al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y escucha ahora lo segundo: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Voy a dar un contexto breve a este pasaje. Ananías y Zafira era un matrimonio que pertenecía a la iglesia, que tenía comunión en la iglesia, y yo voy a decir algo más categórico y voy a asegurarlo aventurándome. Eran convertidos, eran miembros de la iglesia del Señor. Entonces, ellos tenían una propiedad y la vendieron en un determinado valor. Y ellos habían decidido donar supuestamente el precio de esa propiedad a la iglesia para que fuese repartido entre los pobres, para que compraran alimento y nadie tuviese necesidad. Pero fíjese que pasó algo. Ellos trajeron el dinero de la venta, y dice la Escritura textual, y lo pusieron a los pies de los apóstoles. Pero ¿dónde está el asunto complejo? Ellos sacaron una parte del dinero, un cortecito. Ellos sacaron el diezmo al revés. Vamos a sacar el diezmo y lo vamos a guardar para nosotros. Entonces, simulando que lo que traían era el precio total que habían recibido. Luego Pedro los confronta. Cuando ponen el dinero a los pies de los apóstoles, el apóstol Pedro toma la palabra y le dice al esposo lo que acabamos de leer: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieseis al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y fíjate que aquí yo siempre trato de que aprendamos otras cosas que van colaterales a lo que estamos viendo.
siempre podemos aprender y reflexionar sobre tópicos que nos entrega la Escritura. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Buena pregunta le hace Pedro a Ananías en ese momento que lo confronta. Y tú, como de repente hacemos preguntas, ¿podrías contestar esa pregunta? ¿Podrías decir por qué tú crees? ¿Por qué yo creo que Satanás llenó el corazón de Ananías para que cayera en ese dilema, en esa dificultad, en esa situación de fraude? La respuesta está en Jeremías 17:9, fíjese, o sea, teológica. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Chuta, qué terrible. Es engañoso y es perverso. ¿Quién lo conocerá? El profeta lo dice claramente. Aquí, claramente está respondiendo Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Porque el corazón, hermanitos queridos, es engañoso y es perverso, más que todas las cosas. Entonces, el corazón es chueco y te la va a jugar chueca y te la va a querer jugar chueca siempre, así que debemos tener un cuidado tremendo. Es engañoso, pero además es perverso. ¿Qué significa en la Real Academia Española engañoso? Dice falaz, que engaña o que da ocasión a engañarse. Y entre paréntesis decía que dice mentiras. Y como sinónimos pone fraudulento, tramposo, mentiroso, falso, etc. Y podemos decir, y eso tengo, eso hay en mi interior, ese corazón es el que está allí. Bíblicamente engañoso, porque tenemos que ver también lo que dice la Biblia, no solamente lo que dice la RAE, es no comprometido con la verdad. Fíjate qué importante, bíblicamente ahora tocando nuestra fibra como cristianos. En el sentido bíblico, engañoso es no comprometido con la verdad. Y yo fíjese que me cuestiono. Yo muchas veces reflexiono, muchas veces medito, y se lo digo sinceramente, digo, hacia mi interior, no digo Álvaro, pero me meto hacia adentro y digo, Álvaro, ¿estás actuando de manera veraz? ¿Estás siendo correcto? ¿Estás siendo ético? ¿Estás siendo transparente? Porque el corazón es engañoso. Entonces, y luego dice la definición bíblica, así, mire, escuche, lo anoté textualmente. Al decir de un hombre, significa que su posición es ambigua en cuanto a la verdad de Dios. Y fíjese que yo los miro a ustedes, me miro a mí y digo, hemos meditado cuán ambiguos somos en relación a las cosas de Dios. Y digo que los miro a ustedes porque los conozco a todos. Y me miro a mí porque me conozco bastante. Sin embargo, no del todo. Pero es una buena meditación lo que dice el concepto en relación a lo bíblico. Al decir de un hombre, significa que su posición es ambigua en cuanto a la verdad de Dios y el lugar divino del testimonio de Dios en su vida. Y digo esto porque fíjese que de repente nos deslizamos sutilmente. De repente, cuando no estamos en el ambiente nuestro de la iglesia, donde todos somos espirituales, donde estamos en alabanza, en adoración, y que poco menos que no queremos pisar el suelo. Sin embargo, cuando estamos en otro ambiente, de repente se nos olvida. O sea, no sé qué pasa, pero hay ambigüedad. De repente empezamos a hablar puras leceras, y les digo con sinceridad, y reitero que los conozco y que me conozco. Y de repente se nos salen improperios. Y de repente se nos pasan malos pensamientos y de repente estamos riéndonos como locos de cuestiones que son depravadas y perversas y un montón de cosas, pero después reculamos, como dice una expresión, y, no, si yo soy cristiano, yo estoy en la iglesia y todo lo demás. Entonces, fíjese que engañoso en ese sentido significa ser ambiguo. O sea que de repente, fácilmente, como decía Moisés, la hoja llevada para allá y para acá. Cuidémonos en ese sentido. Ahora, por ello, Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ese fue un entre paréntesis nomás de lo que estamos viendo, porque no tenía nada que ver con el tema. Podemos y debemos guardarlo. ¿Qué continúa Pedro diciéndole a Ananías? Para que mintieseis al Espíritu Santo. Oye, la media expresión que le da Pedro a Ananías. Le dice que no está mintiéndole a él. Ananías, no están mintiéndome a mí, no están mintiéndole a los demás apóstoles, no están mintiéndole a la iglesia, están mintiéndole al Espíritu Santo. Qué tremenda revelación esta.
Yo puse aquí, pero puse un entre paréntesis. Yo así lo interpreto. Si yo le miento a los hermanos, si yo le miento a la iglesia, le miento al Espíritu Santo. Pero luego en el verso 4 agrega algo más iluminador aún, porque la pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo ahora? Que ya definimos que el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. En el verso 4 le dice, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. De nuevo, ¿a quién? A Dios. A Dios. Es decir, esto establece la respuesta de manera gráfica y práctica, audible al primer punto en desarrollo. ¿Quién es el Espíritu de Dios? Es el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Porque Pedro le dice, mentiste al Espíritu Santo, después le dice, mentiste a Dios. Entonces el Espíritu Santo es Dios. Pedro así lo define, mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios, hermanos. Tenemos que entender eso. El Espíritu Santo no es una presencia, por eso yo dije delante, vamos a decir una presencia. No es una presencia, el Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo no es algo ambiguo, el Espíritu Santo es Dios, ni más ni menos. Es la tercera persona de la Trinidad. Y ojo, que esto no establece jerarquía, por así decirlo, porque a veces nosotros decimos Padre, Hijo, Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo está a la cola, el Espíritu Santo es más chiquitito, el Padre, después el Hijo y después el Espíritu Santo. No establece jerarquía. Fíjate que Jesús, de hecho, en Mateo 12:32 dice, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, es decir, contra mí, contra Jesús, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Oh, yo digo, chuta, no establece jerarquía. Entonces podríamos interpretar que el Espíritu Santo es más importante que el Hijo, por lo que está diciendo Jesús. No, Padre, Hijo y Espíritu Santo son coiguales, son coeternos, coexistentes, son Dios y por lo tanto indivisibles en poder y en autoridad. Luego el Espíritu Santo, reitero, no es una fuerza o poder impersonal, sino una persona divina que está obrando y obrando activamente en la vida de cada creyente. Y quiero que repitan conmigo, yo voy a leer esto primero y después voy a ir palabra por palabra para que lo repitamos. El Espíritu Santo no es una fuerza o energía impersonal, el Espíritu Santo es Dios. Repite conmigo, el Espíritu Santo no es una fuerza o energía. No es una fuerza o energía. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Y hay que salir hoy día convencido de eso en el corazón. Vamos al segundo punto al tiro. Le dije que iba a ir rápido porque para poder terminar a las 8. ¿Qué es y significa ser guiados por el Espíritu Santo? La segunda pregunta que vamos a desarrollar y a tratar de contestar. Primero partimos definiendo conceptos. Guiar, guiados, guía. La RAE otra vez lo define en primer lugar como ir delante mostrando el camino. Es decir, ¿qué es ser guiado? Es ir delante mostrando el camino. Y como sinónimos agrega llevar, dirigir, encaminar, aconsejar, orientar, etc. Hay un montón de sinónimos más. Pero ese es el concepto del lenguaje español de ser guiados. Bíblicamente podemos inferir que ser guiados es ser impulsados, es ser dirigido por él, es ser llevado. Ya lo voy a demostrar todo esto. Fíjese que Lucas 4:1 dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y escuche bien, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Acá podemos literalmente comprobar que el Espíritu llevó, es decir, guió a Jesús al desierto. Y fíjese que importante en este contexto, para ser tentado por el diablo, algo que no nos hubiésemos imaginado nosotros que el Espíritu Santo iba a hacer. Ahora es importante considerar la expresión lleno del Espíritu Santo. Y yo la ligo a guiarle a la guía del Espíritu. Es decir, puede responder esto a una primera interrogante que nos hacemos. ¿Por qué el Espíritu a mí no me guía? ¿Te has hecho alguna vez esa interrogante, esa pregunta? ¿Por qué a mí el Espíritu no me guía? A mí me parece ver que a otros le guía, pero a mí no me guía. Fíjense qué importante que dice la Escritura. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu, es decir, fue guiado por el Espíritu al desierto. Entonces, yo ante esa pregunta me hago otra pregunta, o te la hago a ti. ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Para que el Espíritu Santo te guíe como guió a Jesús, que estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces es fácil.
Tengo que buscar la llenura del Espíritu, tengo que buscar en alguna forma que el Espíritu efectivamente habite en mi ser, darle el lugar que corresponde. Una segunda cosa a considerar, fue llevado al desierto. Jesús no partió al desierto solo porque a él se le ocurrió. Jesús no sacó pecho y dijo, ahora me voy a enfrentar con Satanás así presuntuosamente. No, el Espíritu lo llevó. ¿Por qué? Porque era la voluntad del Padre, así de esa manera. Jesús no partió, él obedeció directamente. Fíjese, otra palabra importante, el impulso del Espíritu, porque Marcos 1:12, este mismo pasaje, él dice así, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Entonces aquí tenemos un evangelista que dice, le llevó, y otro evangelista que dice, le impulsó. A mí me gustan las dos expresiones, porque digo, la guía del Espíritu significa que el Espíritu te lleva. Y eso es fácil de repente imaginárselo. Es decir, a mí me toma de la mano una persona y me dice, mira, yo te voy a llevar. Este camino es por aquí, por allá, para que no te pierdas y me deja allá donde quiere dejarme. Eso es llevado. Pero eventualmente puede que yo sienta un impulso, no sé si les ha pasado, y decir, pucha, ¿por cuál camino me voy? Ay, quiero decirle, y lo he dicho montones de veces. No una, no sé, 2, 3, 4 veces yo he sentido el impulso de irme por tal lugar. Y cuando tomo ese impulso me encuentro con la persona que debo encontrarme en el momento oportuno. Entonces aquí tenemos otra manera como el Espíritu te puede guiar con un impulso, como impulsó a Jesús al desierto. Alguien puede decir, pero ¿cómo voy a entender cuando el Espíritu me lleva, cuando me quiere llevar, cuando el Espíritu me está impulsando? ¿Cómo voy a escuchar al Espíritu hablarme? Acá Marcos establece que fue un impulso. Entonces podemos decir, como yo dije recién, fui impulsado, porque en más de una oportunidad me ha impulsado el Señor. Pero todavía una tercera aseveración, porque todavía estoy aquí en este pasaje de Jesús. Por 40 días. Es decir, los 40 días son parte integral del verso 1 que leí. Y fue el Espíritu el que estableció ese tiempo, los 40 días. Los 40 días no están ahí registrados por gusto, sino porque son parte del cuento, son parte de la guía del Espíritu en ese momento, por 40 días. Y fíjese que todavía más importante, dentro de su guía, el Espíritu no solo determinó cuánto tiempo estaría Jesús en condiciones precarias, si puede decirse, porque agrega una cuarta mención a la guía del Espíritu en este caso, y no comió nada en aquellos días, en aquellos 40 días. El famosísimo ayuno del Señor de 40 días, y que varios evangelistas por ahí yo he escuchado han querido emularlo y han publicado que ayunaron 40 días, incluso uno ayunó 41 días, no sé si lo escucharon ustedes. Ayuno que ayunó 41 días. Oye, yo me hago así una pregunta, o sea, para ganarle a Jesús, no lo sé, pero salió en los diarios, o sea, en las cuestiones cristianas, en los informativos cristianos. Entonces, fíjese que este ayuno de 40 días fue absolutamente guiado por el Espíritu Santo, fue parte de este versículo, y búsquenlo por ahí, del 4.1 y el 2. Y no comió nada por 40 días, o sea, nosotros no nos podemos meter en un ayuno, menos así de largo por nuestra cuenta, hermanos. Pero sí, el Espíritu te guía, vas a ayunar. ¿Me captas? Amén. Pero es hora de que pongamos las cosas en su contexto. Pienso que el ayuno de Jesús fue totalmente orientado, guiado y motivado por el Espíritu Santo. Bueno, aún quiero demostrar con más ejemplos bíblicos y prácticos lo que significa ser guiados por Él. Tenemos en Hechos 8:29, para los que han estado en estas charlas que yo hago, van a estar familiarizados, con Felipe. ¿Se acuerdan de Felipe, este evangelista que salió? Y se acuerdan de este que les voy a leer, 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro donde iba el eunuco. ¿Se acuerdan de eso? Esto es un clásico en lo que venimos diciendo. El Espíritu aquí, infiero, que guió a Felipe hablándole derechamente. Derechamente le habló, porque dice, y el Espíritu dijo a Felipe. Ahora, si le habló audiblemente, así como yo le estoy hablando a ustedes, o si le habló directamente a la mente o al espíritu de Felipe, yo no lo sé ni lo aseguro, pero lo que sí aseguro es que le habló de forma directa, o sea, sin estar tratando de interpretar qué significa esto. Acá dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Salen hasta las palabras que le dijo, la dirección que le dio, y Felipe obedeció. Entonces, si Mateo dice le llevó, si Marcos dice le impulsó, Lucas acá dice le habló, le dio claras indicaciones.
Luego tenemos otra más, Hechos 10, 19, 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, también se van a acordar de los días martes, escuche bien, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo les he enviado. Esto es en el contexto de la visión que tuvo en lo relativo a Cornelio. ¿Se acuerdan cuando estaba en la azotea? Estaba orando y tuvo hambre y se le apareció este manto con reptiles, con aves, en fin, y le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Y él le dijo: no, Señor, porque ni una cosa inmunda he comido. Y 3 veces se le apareció ese cuadro. En ese contexto, Pedro estaba pensando en la visión, dice la Escritura, cuando de repente le habla el Espíritu Santo. Otra vez habló el Espíritu Santo. Y mientras Pedro pensaba en la visión, Pedro debe estar, seguro que estaba quebrándose la cabeza pensando: ¿qué significó esta visión tan rara? Porque figúrate la visión que le dio el Señor. ¿Qué significó esta visión tan complicada de entender? Y el Espíritu entonces le habla: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos. O sea, le habló, otra vez voy a decir, audiblemente, no lo sé. Al corazón, no lo sé, y voy a ser franco. Y no me interesa teologizar sobre eso, cómo fue que le habló, pero lo que sí me interesa aseverar es que le habló y que le dio instrucciones claras, clarísimas. Levántate, desciende y no dudes de ir con ellos, pero fíjese que agrega algo más, porque yo, le dijo el Espíritu Santo, los he enviado. Estos 3 hombres, ¿te acuerdas quién eran? ¿Alguien se acuerda en las clases que hicimos? Eran 2 que eran muy partidarios de Cornelio, muy cercanos a Cornelio, que eran en algún sentido creyentes, entre comillas, porque no eran convertidos. Acuérdense que después se convirtió Cornelio y todos ellos, cuando fue Pedro a predicar y cayó el Espíritu Santo, ahí recién se convirtieron, no antes. Fueron 2 de ellos y uno que era un soldado que envió Cornelio, porque Cornelio era un centurión que tenía soldados a su cargo y lo envió a ese soldado para que los protegiera, en fin, para que los acompañara. Es decir, el Espíritu Santo dice: porque yo los he enviado, y yo pongo así un signo de interrogación y digo: plop. Es decir, el Espíritu Santo de repente guía y usa a personas que no son convertidas. Y alguno me puede decir: mira lo que están diciendo, es una aberración, pero aquí está diciendo que el Espíritu guió a estas 3 personas que no eran convertidas. Así que tenemos 2 expresiones dentro de nuestro punto para agregar. Le dijo el Espíritu, esto es a Pedro en el contexto de la visión, ya, y segundo, envió, es decir, una cuarta expresión que podemos anotar en relación a la guía del Espíritu es que enviar, que el Espíritu nos toma y nos envía. Así que tenemos todas estas expresiones, miren, acerca del concepto de guiar: llevar, impulsar, hablar, enviar. Ahora, para cerrar este punto, veremos una manera fundamental establecida en Juan 16:13. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, acá otra vez por lo derecho. Primero destacar que Jesús está hablando del Espíritu Santo. Que cuando venga el Espíritu Santo y lo define como el Espíritu de verdad, le da otro nombre. Teníamos Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, y podemos encontrar varios nombres más acerca del Espíritu Santo. Aquí le denomina el Espíritu de verdad, refiriéndose al Espíritu Santo, al mismo que estamos hablando. Segundo, decir que Jesús acá está anunciando que el Espíritu Santo vendría a estar con los discípulos. Tercero, que en efecto les dice, les guiará. Podemos inferir de esto que es una función fundamental del Espíritu, guiar a los hijos de Dios. Es fundamental función. Cuarto, les especifica, les afirma que esta guía del Espíritu irá orientada a toda la verdad. ¿Qué quiere decir con esto? Y voy a hacer una pregunta ahora. ¿Dónde tenemos hoy día toda la verdad? A ver si alguien se atreve a contestar. La Biblia. Más fuerte. La Biblia. La Biblia. Hoy día tenemos en la Biblia toda la verdad de Dios. La Biblia es el contenido de la palabra de Dios.
pero escuche bien lo que voy a seguir diciendo. Hoy, en términos prácticos, toda la verdad está contenida en la palabra de Dios escrita en forma de logos. En la Biblia, logos es una palabra griega y que se usa para referirse a la palabra constante y escrita de Dios, la cual fue registrada y escrita en ella. La palabra de Dios fue registrada en la Biblia por escritores divinos. El Espíritu Santo inspiró a los hombres para que escribieran esa palabra. Entonces, fíjese qué tremendo. Yo no traje mi Biblia porque anoto todo acá, pero la tengo ahí. Pero yo puedo tomar la Biblia ahora y decir, qué tremendo, hermanos. Algo extraordinario aquí en este libro. Tenemos la palabra de Dios. Fíjate, tú puedes tener en tu mano la palabra de Dios. Piensa en Moisés cuando bajó con las tablas de la ley escritas dice que por las manos de Dios. Nosotros tenemos en la Biblia la palabra de Dios. Qué magnífico, digo yo. Y con esta palabra el Espíritu de Dios nos guía. Él nos la enseña. Él nos la ilumina para que la entendamos, para que la apliquemos. Y Él nos la recuerda para que la obedezcamos. Luego hay una segunda palabra griega que se usa para referirse también a la palabra de Dios, y esta es rema. Y se refiere a otra cosa, voy a ponerla así, al hablar personal y para el momento de parte de Dios para nosotros. Es decir, el rema es cuando Dios en un momento determinado te habla a ti como persona sobre un asunto y tú dices, ¡oh! Se me iluminó, esto es tremendo. Ese es rema. ¿Me captas? ¿Estás captando? Porque de repente muchos se quedan solo en el logos, solo en la palabra escrita de la Biblia. Pero esa misma palabra, leyéndola, Dios de repente te la transforma en rema. Hay algunos que afirman que el rema es independiente en un sentido de la Biblia. No nos equivoquemos, por eso las sectas. Porque algunos dicen, recibí una revelación de Dios, recibí otras tablas de la ley, un montón de cosas que es imposible. Es decir, si de repente tú estás asumiendo un rema, una revelación que no está conforme a la Escritura, eso no va. Por eso partí diciendo el logo. Así que voy a decir ahora otra cosa. Este hablar para el momento de parte de Dios nos llega internamente. Cuando pensé en esto, pensé en esos micrófonos soprompter, creo que les llaman, a los que tienen los animadores metidos aquí, que de arriba les dicen directamente cosas. Así nos llega el rema, nos llega directamente de Dios. Pero reitero, va en concordancia generalmente, si no siempre, con su palabra. Si de repente hay algo que tienes duda y que tú dices, yo estoy sintiendo de parte de Dios esto, pero tengo dudas, yo te digo, consúltale con un hermano maduro, para que él te diga si es de Dios o no es de Dios. Porque yo he escuchado hartas aberraciones y hartas cosas raras. Les voy a ser franco, incluso en algunas personas en medio nuestro, que yo de repente pongo mi signo de interrogación. Entonces, nos llega internamente, pero tiene su base en la palabra externa escrita de Dios, la Biblia, el logo. Por lo tanto, el logo de Dios, palabra escrita, como el rema de Dios, son determinantes para nuestra vida cristiana, para la guía que va a ser el Espíritu Santo sobre nosotros. Dios usa sus logos para hablarnos su rema. En eso voy a concluir esta parte. Dios usa sus logos para hablarnos su rema. Y aquí el Espíritu Santo es clave para guiarnos conforme y de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que, hermanos queridos, si pretendemos que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad, deberemos conocer muy bien la verdad. Y la verdad está contenida en su palabra. Su palabra es verdad. Debemos leer y estudiar la Biblia, y todo con sensibilidad y reflexión para permitir al Espíritu Santo guiarnos a toda la verdad conforme a esa verdad y revestidos de ella. Tercero, ¿cuál es el resultado que esto produce? Voy muy bien en el tiempo. Gracias, Señor. ¿Cuál es el resultado que esto produce? Primero, ¿quién es el Espíritu de Dios? Es el Espíritu Santo y es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad. Segundo, ¿qué significa que nos guíe? Significa que nos lleve, significa que nos envíe, significa que nos hable, significa que nos impulse, significa que nos ilumine su palabra, significa que nos dé ciertas revelaciones, pero que son de su palabra, no revelaciones extra bíblicas,
cuidado. Y entonces ahora vamos a la tercera. ¿Cuál es el resultado que esto produce? Porque todo esto que estoy hablando, oye, qué bueno, qué maravilloso, pero ¿qué resultado produce? Y podríamos agregar en esta pregunta, en nuestras vidas, en nuestro entorno y en la iglesia. Quiero en la respuesta a esta tercera pregunta seguir basados en el libro de Hechos. Porque esta es la crónica más clara para ver, medir y dimensionar esto. Ya que este libro es una narrativa de lo que el Espíritu produjo en la iglesia del primer siglo y en la vida de los discípulos de esa época. Y puse un entre paréntesis, ¿y por qué no decirlo? La iglesia de hoy es la extensión de esa iglesia, hermanos. Somos la extensión. Hoy día nosotros, como siempre yo digo, somos una pequeña expresión del cuerpo de Cristo, pero somos la extensión de esa iglesia. No somos otra cosa. Y que yo sepa, el Espíritu Santo es el mismo. No ha cambiado en absoluto. Entonces vamos a seguir en el libro de Hechos para ver qué resultado produce y qué resultado debiera producir en la iglesia del siglo XXI, en la iglesia nuestra, hoy día. El primer resultado que remarcaré es, escucha bien, porque yo no quiero ser, como un maestro evangélico, yo quiero tratar de ser práctico. El primer resultado que remarcaré es tomar buenas decisiones. Y lo voy a repetir. ¿Qué produce la guía del Espíritu Santo en mi vida? Produce que yo tome buenas decisiones. Repítelo. Tomar buenas decisiones. Otra vez Real Academia Española. Dice que decisión es determinación, resolución que se toma o se da en una cosa dudosa, compleja. Aquí habría mucho que hablar, como dice el escritor de Hebreos, y mucho que explicar porque se han hecho partículas. Aquí habría mucho que hablar en relación de tomar buenas decisiones, que es uno de los aspectos que produce el Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en este mucho que hablar, por eso yo digo que les conozco tanto y que me conozco a mí mismo para que nadie después diga, Álvaro se está perdiendo en una burbuja aparte. Muchos de nosotros seríamos confrontados. Muchos de nosotros seríamos amonestados, si habláramos en detalle. Muchos seríamos tocados, puesto que entenderíamos que no siempre nuestra toma de decisiones la hemos sometido a la guía, aprobación o beneplácito del Espíritu Santo. No sé si eres capaz de decir amén. Amén. Porque tenemos que ser francos, hermanos, y sincerarnos. ¿Qué quiero decir? Que cuando nosotros determinamos lo que queremos hacer, no necesariamente lo sometemos, no necesariamente lo consultamos o lo ponemos delante del Espíritu para saber si es su voluntad tomar esa decisión. Y nosotros nos metemos nomás. Así de simple. Entonces después viene lo que tenía que venir, la consecuencia de esa mala decisión, hermano. ¿Cuántos de nosotros, de todos nosotros, y yo levanto la mano al tiro, hemos sufrido consecuencias por tomar malas decisiones, no las decisiones correctas, porque no las hemos sometido a la guía del Espíritu Santo? ¿Cuántos hemos sufrido? Entonces después, como digo, tiene que venir lo que va a venir, la consecuencia. ¿Y qué traerá? Malos resultados, naturalmente. Y puse así, mire, voy a leerlo textual. Y de estos malos resultados están llenos los escritorios de los pastores y de los líderes y de los consejeros de la iglesia cristiana hoy día. ¿Qué quiero decir con esto? Les voy a ser franco. Yo eché un poco mi mente hacia atrás y voy a decir que los últimos 3 años, tal vez el 60 o el 70% de las veces que me he tenido que juntar con alguien, no ha sido para aconsejarle qué tiene que hacer, qué decisión tomar, sino que ha sido para lamentar que han tomado malas decisiones y que ahora me vienen, y para eso estoy, para eso soy pastor, naturalmente, porque yo también he ido, y voy a decirlo así de fuerte, me vienen con el paquete aquí ya cocinado. ¿Se identifican un poco? Porque a mí me ha pasado, y no solamente me pasa como pastor, yo he llegado en alguna oportunidad aquí a presentar una situación delante de un hermano donde yo no me detuve a consultarle al Espíritu Santo, a consultarle a la iglesia, a consultarle a nadie, sino que tomé la decisión y después
tuve que pagar las consecuencias. Es como yo estaba escribiendo esto y pensé en los escritorios de los abogados penalistas, y ahí a poner, están llenos los escritorios de los abogados, pero dije, no pongo los pastores que tienen que ir los abogados. Los abogados penalistas, casi todos los casos son por malos pasos, no por otra cosa. Pregúntenle a esa, la Hellway, ¿cómo se llama? Pregúntenle a ella, ¿no? Entonces, sí, pues. Luego los resultados son negativos. ¿Por qué? Porque fueron malas decisiones. Y por lo general escucho estas expresiones. Mira Álvaro, resulta que decidimos hacer esto y lo hicimos y no sé, pues ahora estamos pensando que tenemos puros problemas por la decisión que tomamos, no hallamos cómo resolverlo. Y les digo que muchos casos son así, hermanos. Muchos casos, por eso quise hacer este tema que nos confronte en alguna medida. Tomamos esta decisión, dimos este paso, nos metimos en este compromiso, firmamos este contrato, y yo tengo que decir, yo he cometido errores exactamente como eso. En 2 oportunidades me asocié con personas que no eran cristianas. ¿Y sabes qué decía la Escritura? La verdad, donde si yo la leía, el Espíritu Santo me la iba a recalcar así, me la iba a iluminar, ese logo se enreda y no lo hice. Me iba a decir, no os unáis en yugo desigual. Entonces después tuve que terminar las sociedades esas, y cuando las terminé, pero me fui como un cohete para arriba. Entonces, si esta ecuación es sencilla, es fácil, hermanos queridos. Entonces, ya muchas veces vienen con la decisión mala ejecutada. Y por lo general entonces pues dicen, hermanos, oren para que nos vaya bien, para que el Señor nos saque de esto. Y amén, para eso estamos en la iglesia. El Señor no nos va a dar vuelta a la espalda, no lo crean. El Señor no nos va a cerrar las puertas. Gracias al Señor porque Él es fiel. Él no nos va a decir, tomaste malas decisiones, así que ahora yo te desecho. No, pero si el Señor va a decir, no, afronta las consecuencias, pero yo te amo, eres mi hijo, vas a aprender, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, en fin. Y Él nos saca porque Él me ha sacado. Aleluya, y me ha hecho igual crecer, aún en esas malas decisiones, en lo económico, en lo laboral, me ha hecho crecer, porque Él es bueno, porque si Él no hubiera cortado, no sé dónde estaría. ¿Por qué? Porque 2 veces la hice. Entonces, ahora vamos a lo correcto. Buenas decisiones implicará buenos resultados, y buenos resultados implicará gozo y paz en el Espíritu Santo. Contexto, el concilio en Jerusalén, Hechos 15, 28 al 29, después lo pueden leer enterito, pero dice, porque ha parecido bien, escuchemos lo que dice la iglesia de Jerusalén después de escuchar los alegatos, de escuchar todo lo que tuvieron ahí, en ese contexto, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponieron ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis. Pasadlo bien, subrayé, pasadlo bien. Los apóstoles, fíjate, con toda la competencia que tenían, hombres que estuvieron con Jesús, hombres llenos del Espíritu Santo, toda la competencia que tenían para opinar en la iglesia. Jacobo, este Jacobo que tomó la palabra allí y que fue muy sabio, no era apóstol, él era hermano de Jesús y fue el primer anciano de la iglesia de Jerusalén, el primer anciano. Así que los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, con toda la capacidad, hombres espirituales a todo nivel, al más alto nivel, sin embargo, humildemente se dejaron guiar y reconocieron al Espíritu Santo como el que los presidía en esa tan importante decisión. Por eso resalto lo primero, la expresión de ellos, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Qué humildad de los apóstoles y de Jacob y de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Lo segundo, si estas cosas cumpliereis, bien haréis. Cuando el Espíritu Santo da indicaciones y si nosotros las cumplimos, vamos a hacer bien las cosas. Bien haréis, nos va a ir bien. ¿Qué forma más elocuente de expresar que fue en primer lugar el Espíritu que les dio a tomar esa decisión? Otra cosa más, voy a seguir. Tercero, pasadlo bien. Aquí hay un secreto que nos están diciendo los apóstoles. Si tú haces bien las cosas, lo pasarás bien. Hermano, ¿quieres pasarlo bien o mal? Bien. Yo quiero pasarlo bien. El resto que me queda
que hay aquí. Hagamos bien las cosas. Amén. Hagámosle caso al Espíritu Santo y lo vamos a pasar bien. Ellos están diciendo, pasadlo bien. Qué maravilla, me gusta cómo ellos sellaron, por decirlo así, su carta con esta expresión. Lo pasarán bien. Y si podemos ver lo que provocó en el seno de la iglesia de Antioquía, porque esa carta luego la llevó Pablo, Bernabé, junto con varios hermanos más, Silas y otros, a la iglesia de Antioquía, donde era el conflicto, donde los judaizantes estaban poniendo angustia en los hermanos de la iglesia de Antioquía, diciéndole que para ser cristianos tenían que circuncidarse y guardar la ley. De ahí nació todo el conflicto. Entonces, fíjese en el efecto que este hecho de que los ancianos y los apóstoles de Jerusalén siguieran las instrucciones del Espíritu Santo provocó en la iglesia de Antioquía, dice así mismo, provocó consuelo y gozo. Así que cierro este punto A. Esto está en Hechos 15, 30, 31. Voy a leer solamente el 31. Habiendo leído la cual, la carta que le llevó Pablo y Bernabé a la iglesia, lo que habían determinado los de allá de Jerusalén, se regocijaron por la consolación que les produjo. Así que maravilloso, yo digo, produce algo positivo cuando se sigue la guía del Espíritu Santo, cuando se obedece al Espíritu Santo, cuando se obra de acuerdo a lo que el Espíritu ha determinado. Entonces cierro este punto diciendo que un resultado categórico de ser guiado por el Espíritu Santo será tomar decisiones correctas, lo cual traerá gozo, paz, consuelo y satisfacción a tu vida. Amén. El segundo resultado que remarcaré es, se cumplirá el llamado de Dios en tu vida. Es decir, los dones que Dios tiene, el carisma, la gracia, como el poder de Dios, estarán sobre ti y sobre la obra a la cual Él te ha llamado. Sin la guía del Espíritu Santo, difícilmente se va a cumplir el llamado de Dios, el llamado que Dios tiene para tu vida. Hechos 13:1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, fíjate, dijo el Espíritu Santo, le guiaba el Espíritu Santo a sus hermanos en la iglesia de Antioquía, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Aquí de nuevo tendríamos tanto que decir, pero vamos directo al grano. Uno, en primer lugar, recalcar que Saulo estaba ahí, el que luego sería el apóstol Pablo, pero aún no se había convertido, voy a decirlo así, en el apóstol. Ahí todavía era profeta o maestro, porque eso era lo que habían allí. Dice, entonces habían en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. No habían apóstoles. Fíjate, es que es extraordinario, gracias a Dios. No habían pastores tampoco, profetas y maestros. Así que Saulo aún no se convertía en apóstoles. Lo segundo, dijo el Espíritu Santo, estos hombres, esta iglesia escuchaban, oían al Espíritu Santo hablar. Esto es directo, textual y literal. ¿Y qué les ordenó el Espíritu? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aquí una pregunta paralela, como siempre las hago, colateral. ¿Sabes a qué te ha llamado el Señor? Te dejo esa pregunta nomás. Lo tercero, les impusieron las manos con oración y ayuna y les despidieron, obedecieron, se dejaron guiar por el Espíritu. Yo agrego, aún perdiendo la iglesia de Antioquía, tal vez a sus dos mejores líderes, porque no me cabe duda que esos 5 que mencionó ahí, Bernabé y Saulo, eran por lejos los más espirituales, los más llenos de gracia, los mejores. Pero la iglesia renunció a ellos, dijo, si es la voluntad del Espíritu Santo, si es la guía del Espíritu Santo que los apartemos y los enviemos, desprendámonos de él. Así que, pero ¿qué aconteció como resultado de ello? Tendríamos que leer todo el resto de hechos para medir y mencionar lo que resultó de esto. Saulo se transformó en el apóstol Pablo. Por medio de él Dios hizo prodigios, milagros, liberaciones, sanidades, etcétera, etcétera.
abrió la doctrina del Evangelio a todos nosotros. Pablo es el que más desarrolló el Evangelio, la doctrina cristiana para nosotros los gentiles. Además, abrió por medio de Pablo las puertas de par en par para los gentiles, para que nosotros estemos hoy día y seamos parte de la iglesia del Señor. Fíjate cómo se cumplió el llamado de Dios por obedecer al Espíritu Santo. Entonces, si de repente no tienes ni claro cuál es el llamado de Dios para tu vida, y menos tienes claro que se esté cumpliendo, pregúntate, ¿estoy obedeciendo a la guía del Espíritu Santo, lo que me habla el Espíritu Santo? Lo cuarto y último acá, el versículo 4 establece, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron. O sea, ellos sella este pasaje diciendo que fueron enviados por el Espíritu Santo. Se pusieron bajo la dirección del Espíritu Santo, siguiendo todas sus instrucciones de manera clara y precisa. El tercer y último resultado que remarcaré, y que son 5 para 8, así que estoy bien, es, y escucha porque este es lo que más me gustó, de todo lo que he predicado. El tercer y último resultado que remarcaré en cuanto a qué produce la guía del Espíritu Santo es que el fruto del Espíritu se manifestará en tu vida. Para mí, te lo digo sinceramente, es el resultado más maravilloso, porque ese me toca directamente a mí como persona. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este versículo es preciso en lo que nos dice. Anden en el Espíritu. Implica, sean guiados por Él. Déjense conducir por Él. Sean dirigidos por Él. Sean llevados o encaminados por Él. Puesto que andar es un verbo que significa moverse normalmente caminando. Luego Gálatas 5, estoy en Gálatas 5 ahora para los que quieran notar ahí, el versículo 18 dice, pero si sois guiados, ahora lo dice directamente, por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Mira qué importante. ¿Cuántos cristianos, cuántos de nosotros todavía que andamos inconscientemente bajo la ley? ¿A qué quiero decir? Que andamos luchando y luchando y luchando contra el pecado. ¿Y sabes cuándo uno lucha contra el pecado? Cuando inconscientemente está bajo la ley. Bajo la ley que dice no, entonces uno tiene que estar luchando contra el pecado. Porque tú sabes bien que si en una plaza dice no pisar el césped, ¿qué haces tú? Te tiráis de guaca sobre el césped. Lo primero, la primera tentación y tendencia, así somos, porque la ley produce eso. La ley es buena, es santa y es justa, pero fue dada para que el pecado se manifestara. Porque dice que antes de la ley uno no era consciente de que había pecado, entonces podíamos hacer y deshacer. ¿Quién nos iba a condenar? La ley vino para determinar lo que era pecado, pero cuando vino la ley, el pecado se manifestó y ahí el conflicto hasta el día de hoy existe. Entonces, ¿qué nos dice Pablo? Me gusta tanto lo que dice aquí, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Pablo asevera aquí una verdad tremenda y profunda. Si el Espíritu nos guía, esa ley que manifiesta el pecado y en un sentido el deseo de pecar, no estará sobre nosotros, no determinará nuestra conducta. 3, para luego en el versículo 22 decir, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Hermanos queridos, la obra que el Padre quiere hacer en nosotros es formar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Eso dice Romanos 8, 28, 29 y todo eso es para adelante. El 29 lo dice claramente, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es sublime, que tú y yo lleguemos a ser a su imagen y semejanza. ¿Y cómo vamos a ser a su imagen y semejanza? Manifestando el fruto del Espíritu. Amén. Yo siempre digo, el fruto del Espíritu es el carácter cardinal, fundamental de Cristo en nuestras vidas. No es otra cosa el fruto del Espíritu. Así que, qué maravilloso esto. 4 y final, Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, ¿alguien dice el resto? Andemos, bueno Ricardo, andemos también por el Espíritu. ¿Quién te hizo nacer de nuevo? ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a Nicodemo? El que no naciera de agua y del Espíritu
Es el Espíritu Santo el que te hizo nacer. Es el Espíritu Santo el que instaló a Jesús en tu vida. Es el Espíritu Santo el que te guió al arrepentimiento, te convenció de pecado, justicia y de juicio. Entonces, si vivimos hoy, si yo estoy aquí, voy a decir así presuntuosamente, yo, Álvaro Pérez, soy hijo de Dios y estoy vivo por el Espíritu Santo. Entonces Pablo me pega en medio chanchazo y me dice, ya, si vives por el Espíritu, ¿qué dice? Anda por ese Espíritu, duro de cabeza. ¿Entienden lo que está diciendo? Porque estos versículos de repente, si no lo explicamos así, no lo entendemos. Uno se pone a pensar, ¿qué querrá decir? Quiere decir que vivimos por el Espíritu todos. Somos 31 personas ahora. Los 31 que están acá vivos espiritualmente, vivos eternamente para estar con Jesús. Todo el resto, ni puedo decir el resto, porque puedo decir el resto de nuestra existencia, si no hay resto de existencia. Esto va a ser eterno, es por el Espíritu. Entonces, los 31 tienen que recibir esta segunda parte del mensaje. Si ustedes viven por el Espíritu, anden entonces por el Espíritu. Y eso me lo tomo para mí, hermano. Todo esto que les digo a ustedes lo tomo para mí. Porque la Escritura dice, no, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, de Cristo que dice, entonces no es de Dios. Y por eso digo, los 31 yo doy por asumido que tenemos el Espíritu y estamos acá, estamos vivos por el Espíritu, nacimos de nuevo por el Espíritu, andemos por el Espíritu. El Espíritu nos hizo nacer de nuevo, el Espíritu reveló a Cristo en nuestro corazón. Luego hoy estamos en esta nueva vida por obra y gracia del Espíritu Santo, el cual nos iluminó el Evangelio de Cristo. Luego podemos decir con certeza, con fuerza, vivimos por el Espíritu. Entonces Pablo sabia y asertivamente nos dice, así que viven por el Espíritu, anden por el Espíritu. Es decir, déjense guiar por el Espíritu. Tómense de la mano del Espíritu. Que Él te lleve a lo que Él tiene para ti conforme a la voluntad de Dios. Yo en este tiempo, sobre todo en este último tiempo, quiero disponerme totalmente a la guía del Espíritu Santo. Les digo, hermanos, es pura ganancia. Lo voy a decir de nuevo, es pura ganancia. Es no andar enojándote a cada rato. Te enojáis por todo. Es no andar pensando en trivialidades a cada rato. Es no andar mirando para el lado a cada rato. El Espíritu Santo, todo lo que quiere, todo lo que tiene para nosotros es bueno. Así como cantamos delante. No hay nadie más bueno que el Señor y el Espíritu Santo es Dios. Todo lo que tiene para nosotros es bueno. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a entregar este culto, este momento, con una oración, porque después Sandrita y su hija nos tienen preparado como dijo muy bien, un cóctel. Un ágape le puse yo porque no sabía cómo ponerle, porque si le ponía 11 de repente dije, pero será, y tema tomar té, café, y creo que poco para tomar. Pero ahí vamos a compartir, lo importante es que vamos a compartir. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos y que hagas una oración simple y sencilla, pero que le digas al Señor, Señor, yo quiero ser guiado por tu Espíritu Santo. Si aquí no hay que perderse, o sea, no hay ningún mensaje mayor. Porque el Espíritu quiere restaurar tu vida, porque el Espíritu quiere renovar tu ser interior, pero quiere renovar también tus actitudes. El Espíritu Santo quiere moderar tu conducta. El Espíritu Santo quiere santificarte, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. El Espíritu Santo quiere llenarte. El Espíritu Santo quiere tomarte de la mano, quiere llevarte conforme al propósito y a la voluntad, términos que tanto uso, del Señor para tu vida. El Espíritu Santo quiere que llegues al final del camino, que llegues a la meta. El Espíritu Santo quiere llevarte de la mano hasta la meta ya. No hay que llegar primero, como dice el cantante, pero hay que saber llegar. Pero te digo una cosa, el Espíritu Santo te va a llevar y te va a instalar allá en la meta si tú te pones en las manos de Él. Él te va a llevar, Él no te va a soltar, Él no te va a dejar, pase lo que pase, vivas lo que vivas, tengas o no tengas hierros, Él te va a llevar si tú te dispones. En esta hora, Padre amado, queremos pedir tu ayuda.
a través de Jesús, en el nombre de Jesús queremos pedir que el Espíritu Santo pueda asentarse en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestro ser interior y tomar control de nuestra vida, Señor. Esta palabra ha sido clara de parte tuya, Padre. Hacemos y deshacemos, Señor. Tenemos conductas, tenemos decisiones, tenemos actitudes que no corresponden en absoluto y después nos preguntamos por qué. Porque no dejamos que el Espíritu lo guíe, pero nos arrepentimos de todo corazón de eso en esta tarde, en esta hora. Y queremos ceder el control al Espíritu Santo. Que Él instale a Jesús como Señor en nuestras vidas y que realmente podamos obedecerle. Todo esto lo dejamos delante de tu presencia. Todo esto, Señor, lo pedimos para honra y gloria tuya. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Yo pido, Señor, por cada hermano que vino hoy día, cada hermano que llegó acá, yo tengo el sentimiento que es porque se sometió a la guía del Espíritu hoy día, Señor. Y eso ya es bueno, Padre. Muchas gracias por cada uno de los 31 que llegamos hoy día. Una bendición especial, papito. Una presencia del Espíritu especial en cada uno de nosotros. Los que han venido de fuera de Santiago, como Ricardo, Verónica, como Memita, de tan lejos, Padre, se dejaron guiar por el Espíritu. Iris, que vino de lejos, Padre, se dejó guiar por el Espíritu. Cualquier persona que está acá, aún los de Santiago, bueno, Nena, Pedrito, que ya vienen de la playa también porque cambiaron su domicilio, se dejaron guiar por el Espíritu, porque es tan fácil decir, yo tenía un compromiso, yo tomé otro compromiso y esto otro, y no estoy hablando de que siempre el Espíritu va a guiar, que tenemos que estar en la iglesia, no, pero esto ya es una muestra de ello. Padre, una bendición especial, que tu gracia sea derramada, Señor, y que tu voluntad sea cumplida en la vida de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús, y para gloria tuya, Señor. Amén. Amén. ¿Qué tal si damos una aplauso? Bien, solamente 2 avisos. Los martes continúan ahora y hasta fines de mes. Tenemos 4 martes que a las 8 les espero. La reunión de oración de los jueves a las 20 horas, esas no paran ni enero ni febrero. Y los domingos seguimos vía Zoom, enero y febrero. Solo que en febrero lo más probable es que van a ser temas envasados. Eso ya lo vamos a ver. Así que el Señor les bendiga. Pasemos entonces a compartir. Pasemos a compartir. No se queden aquí adentro. Estén allá afuera a compartir.